Muy buenas a todos. Hoy estamos realizando un tutorial sobre memoria dinámica utilizando estructuras, punteros apuntando a estructuras, arreglo de estructuras. El problema a realizar es el siguiente: realiza un programa que pide el ID, el nombre y la edad de cualquier cantidad de personas. La cantidad de personas a registrar no es conocida por el usuario. No debe permitir ingresar a un usuario ya registrado y debe utilizar memoria dinámica y funciones. Este problema se puede abordar de diferentes formas, por ejemplo, creando tres listas diferentes de cadenas de caracteres para el ID, el nombre y la edad, pero para encapsularlo todo en un solo lugar, entonces lo creé, utilicé una estructura llamada user. Y aparte de como hay que utilizar memoria dinámica, entonces es un puntero a un arreglo de estructuras. Entonces, luego de, ¿cómo se resuelve este programa? Este problema. Luego de incluir las librerías necesarias y llamar el espacio de trabajo std, entonces creo la estructura user, que tiene tres campos: char, ID, nombre y edad. Ahora, el ID y la edad pueden ser enteros. Es lo bonito de las estructuras, que puedes almacenar diferentes tipos de datos, al igual que las clases. El ID, dependiendo del país, pues en general no debería superar los 20 caracteres. Lo mismo para el nombre, pero esto puede variar. Esto es definido por el programador. Y la edad, a menos de que cumplas más de 100 años, entonces solo tendrías dos dígitos de la edad. Aquí puse tres porque el enter se come uno de esos dos. Interesante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre punteros normales, entre arreglos normales y punteros dinámicos? Pues la otra forma de haber creado un puntero de estructura sería este. Creo mi puntero, de mi arreglo, perdón, digamos user, de 10 usuarios máximo, por ejemplo, eso puede ser 100, 1000, no importa. Y apuntamos a la primera dirección de memoria de dicho arreglo, pero con memoria dinámica no hay necesidad de crear dicho puntero estático. Entonces, se crea el puntero dinámico con asterisco user, ptr, new user. Cada vez que nosotros creamos un puntero dinámico, entonces debemos de una vez ingresar delete. En este caso, como es un puntero, entonces con corchetes. Ahora, vamos a utilizar tres funciones: pedir datos para pedir datos de los usuarios, mostrar usuarios para imprimirlos y check ID. Esta es la función que me va a permitir satisfacer esta condición del problema. No debe permitir ingresar un usuario ya registrado. Entonces, pedir datos. Esto todo se hizo con funciones. Entonces, la primera función a ingresar sería pedir datos. Ingreso userptr y aquí pongo pedir datos como user asterisco. Entonces, pedir datos estaría así. Am, Primero limpio la pantalla del sistema o de la terminal con system cls y ingreso la cantidad de usuarios. Esta es una función de tipo int y voy a retornar el número de usuarios totales que se han registrado. Entonces voy a recorrer, ¿sí? Voy a hacer que num users aumenten de a 1 hasta 100 o hasta 1000 o hasta los que sean. La cantidad de usuarios máximos que tú quieras permitir, realmente no importa. Entonces, imprimimos en pantalla ingresa el ID y le decimos sein y lo que ingrese el usuario, el que está ejecutando el programa, pues lo almacenaremos aquí, en el campo ID de userptr. Pero como esto es un puntero, entonces
realmente no es un arreglo, no le podemos decir userptr entre corchetes tal posición, sino que le tenemos que sumar num users, ya que userptr en sí mismo, como tal, solamente tiene la dirección de memoria a la cual está apuntando este arreglo. O sea, la dirección de memoria a la cual está apuntando, la que le está conteniendo el primer campo de esta estructura. Esta estructura, pues en este caso, tiene 1000 campos posibles. Este está apuntando a la primera posición, entonces en la primera iteración esto va a valer 0, en la segunda va a valer 1, entonces vamos a aumentar la memoria, la dirección de memoria, que es un espacio, es un hexadecimal, lo vamos a aumentar de a 1, de a 1, de a 1, o sea, vamos a desplazarnos de a 1 cada vez en cada iteración y vamos a guardar en el campo, en el campo ID lo que ingresó el usuario. Y ese sein.ignore se utiliza siempre, cada vez que con un sein simple estamos almacenando cadenas de caracteres, ya que este sein simple está almacenando inclusive el enter que está ingresando el usuario en la terminal de comandos. Entonces, si vos no le pones ese sein.ignore, va a conservar ese enter. Con eso estamos diciéndole que lo ignore, que deseche ese último enter, pues es una cadena, es un carácter de \n. Si no lo haces, entonces, para la próxima vez que pida un sein, que busque un sein, entonces va a guardar el enter automáticamente. Entonces, muy bien. Luego guarda el sein. Y aquí es este while en donde utilizamos check ID. Ahorita lo voy a explicar. Entonces aquí guardamos el ID. Aquí guardamos el nombre, aquí guardamos la edad, lo mismo. Como el nombre sí puede tener espacios, entonces el nombre completo, entonces utilizamos getLine con la cantidad máxima de 20 hasta que presione \n, o sea, un enter. ¿Por qué utilizamos aquí un sein y aquí un getLine? Pues porque el ID es un número sin espacios. Lo mismo la edad, es un número sin espacios. Entonces, el sein simple está programado para que solo capture la primera cadena hasta el primer espacio o hasta el primer carácter especial. Ahora bien, luego de capturar los tres campos, entonces preguntamos si queremos registrar otro más. Es por eso que creamos esta variable seguir. Capturamos ese char simplemente o s o n, y si seguir es n, entonces rompemos el ciclo y dejamos de registrar más usuarios y retornamos el número de usuarios. Ahora, ¿por qué no retornamos el user, el puntero? Pues porque estamos modificando directamente la posición de memoria, ya que aquí le estamos pasando a la función la dirección de memoria, es un paso por referencia. Entonces, la función en sí misma ya está modificando el contenido de esa dirección de memoria. Ahora vamos a pasar a cómo funciona la función checkID. Entonces, primero pedimos los datos. Pedimos los datos. Y dentro de pedir datos, entonces está la función checkID. CheckID básicamente es una función de tipo booleana. Va a retornar verdadero o falso. Verdadero si el ID ya está en la lista, o sea, en el arreglo dinámico de estructuras. Así evitamos entrar dos usuarios iguales, que pueden tener nombres iguales, edades iguales, pero el ID es lo que diferencia a cada ciudadano de un país. Mientras esto sea verdadero, o sea, mientras la función retorne true, es porque está en la lista, entonces le dice, el usuario ya existe, ingrese otro ID. Entonces lo ingresa, dice sein.ignore, y otra vez vuelve aquí a preguntar. Es un while infinito. Hasta que este check ID
retorne false. Ahora, ¿cómo funciona full? Pues simplemente ¿cómo funciona check ID? Funciona simplemente con un for, le ingresamos el arreglo dinámico de estructuras, la cadena que acaba de ingresar el usuario y el número de usuarios que llevamos hasta el momento. Entonces, con un for recorremos con i desde cero, incluso esto puede ser escrito así, con i desde cero hasta el número de usuarios y más, y decimos si string compare, strcp, cmp, compramos los strings, ¿cuáles? Pues el que ya tenemos, cat, el que acabamos de ingresar, con el que ya tenemos en la lista. Vamos aumentando, vamos recorriendo toda la regla. User ptr más i, ¿vale? Como esto es una función, entonces obviamente estas son variables locales, se pueden llamar igual o diferente a como están las globales. Ahora, string compare devuelve 0 si las cadenas son iguales. ¿Ok? Entonces, si las cadenas son iguales, entonces retorna true, o sea, ya está en la lista. De lo contrario, retorna false. No hay necesidad de recorrer todo el ciclo, pues porque a la primera vez que lo encuentre, de una vez retorne true. Así es como funciona check ID. Entonces, pasa por este ciclo y ya con eso miramos si está la ID o no. Ahora, entonces, en nuestro main, pedimos los datos, ingresamos la dirección de memoria del puntero y eso nos retorna la cantidad de usuarios. El mostrar usuarios, aquí en CheckID, entonces, dentro de la función pedir datos, le metemos userptr, que es el puntero, le metemos la cadena que acabamos de ingresar, userptr más número más users, por el campo ID, y le ingresamos la cantidad de usuarios que hasta ahora llevamos. Ahora, luego sigue mostrar usuarios, que es una función de tipo void. Entonces, simplemente le ingresamos el puntero, la dirección de memoria y le sumamos uno a num users. ¿Por qué? Porque num users empieza con 0 y este mostrar usuarios simplemente dice aquí, ese for recorre hasta menor que num users, o sea, hasta un lugar menos. O sea, este más y más num users se puede quitar y aquí poner menor igual. Es por eso simplemente. Entonces, mostrar usuarios simplemente es recorrer la lista de punteros, recibe la lista de punteros, ¿qué dice la lista de punteros? La lista de estructuras o la regla de estructuras y le recibe la cantidad de usuarios. Entonces, un for para el user es igual 0, int user igual 0 hasta número de usuarios, user más, e imprime cada uno de los campos de dicho puntero. ¿Cómo responde este programa? Pues básicamente súper sencillo. Por ejemplo, el ID 234. Ingresa el nombre. Karen Arteaga. La edad 14. Usuario registrado con éxito. ¿Registrar otro? Sí. Ingresa el ID 4567. El nombre Alejandro Rillano. Edad 45. Registrar otro, sí. El ID. Vamos a ingresar, por ejemplo, 1234. El usuario ya existe. Y 4567. El usuario ya existe. No importa cuántas veces lo ingrese, va a pasar por el ciclo while porque es infinito. Y entonces vamos a montarle otro 8, 5, 2, 6. El nombre sea Tatiana Martínez. De edad 25. Ingresar otro no. Entonces, enter. Y en la función mostrar usuarios tenemos un system CLS para limpiar la pantalla. Se limpia la pantalla y se imprime los campos que hemos ingresado. Obviamente esta es una impresión un poco tosca. Simplemente estoy agregando un
espacio entre cada campo, pero puede imprimirse tan bonito como se desee. Espero les sirva. Hasta luego.